Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Atención, lo que vas a escuchar ahora es completamente cierto. La gloria es como un círculo en el agua que nunca deja de expandirse hasta que al extenderse se pierde en la nada. Esto no es de ciencia, esto lo dijo William Shakespeare, también tiene científico. Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio. First I saw you standing there, eyes so wide beneath your head, coat worn blacker than the sun. Buenas tardes, bienvenido, bienvenida a este programa, el más hipotenuso de la radio, Raíz de 5. Aquí el programa amigo, hablamos de matemáticas y hoy es el Día de los Inocentes, 28 de diciembre, y la gente ya sabéis que está muy bromista. Aquí en matemáticas la verdad que tenemos poco que bromear. Este es un programa muy exacto y siempre digo, aquí no hacemos debate ni discutimos, aquí solamente tendemos puentes y compartimos conocimiento, que es muy bonito. Yo soy Santi García Cremades y tengo aquí a los mandos a Javier Egea. Aquí los dos, de forma separada, somos catetos. Catetos, pero catetos. Él se enfada conmigo, pero es que somos catetos. Pero gracias a vosotros trazamos una hipotenusa perfecta. Hay un triángulo rectángulo y estamos aquí en Radio 5 Todo Noticias para hablar de matemáticas y hacer un poco de análisis de este año. Pero sin inocentadas, de verdad, sin inocentaba ninguna. Porque en matemáticas, claro, 2 más 2 son 4, las rectas paralelas nunca se cruzan. Pero también se puede hacer algún juego matemático, alguna inocentada. De hecho, tenemos aquí en Los Simpsons un ejemplo de una inocentada matemática. No sé si era el 28 de diciembre, pero desde luego es una inocentada. Científicos, por favor, mantengan el orden, por favor, mirando hacia adelante con las manos debidamente entrelazadas y prestando atención. ¡Oh! ¡Pi es 3 exactamente! ¡Oh! Siento tener que haber recurrido a eso. Pi es 3 exactamente, sí, aquí el profesor Fringe hablando del cálculo del número pi, que podía ser consensuado, ¿no?, en su momento. Pues no, algo que viene de una razón geométrica como la división entre el perímetro de un círculo y su diámetro, pues no tiene discusión ninguna. Incluso hay una historia en Indiana que intentaron legislar que pi fuese 3,2. Una gran inocentada matemática, pero claro, las matemáticas al final son verdades absolutas que no son muy discutibles. Hoy vamos a hacer un balance a este 2020. Sé que no queremos hacer balance, pero es que la ciencia ha tenido muchas noticias positivas este año y creo que nos va a dar un poco de luz a este próximo 2021, que de luego mejor que este, seguro que es. Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons. Cuando suena esta música, no sé si os acordáis, pero tenemos un colaborador muy especial, que es un viejo joven, que le gusta considerarse así. Pero antes de nada quiero presentar a Daniel Torrerosa, que lo tengo aquí delante y nos acompaña en este programa. Buenas tardes por invitarme, día tan señalado. Un día tan señalado, sí. Parece una broma, tú te temías lo peor. Dice, me temía lo peor, pero bueno. Gracias. Te han mirado la espalda varias veces, a ver si... Sí. No. Oye, vamos a hacer un balance, no sé cómo has vivido tú este 2020, así a nivel científico, no a nivel humano, que ya conocemos todas las dificultades. A nivel científico, ¿cómo ha sido, en divulgación has tenido un gran año? Pues ha sido un huracán, ha sido un torbellino de información y nunca he visto la ciencia avanzar tan rápido, de forma tan colaborativa. Se ha compartido todo y nunca, yo como bioquímico, un poco desde y no trabajo como científico, desde el escenario, ¿no? Desde el patio de butacas de lo que es la ciencia y observando, creo que es una proeza comparable a otras grandes proezas de la humanidad, como pudo ser en su momento pues la llegada del hombre a la Luna, el proyecto Apolo, el proyecto Manhattan. O sea, y en este plazo de tiempo, toda la información que se ha conseguido, toda la tecnología que se ha desarrollado para crear una vacuna, es algo vertiginoso, o sea, algo totalmente... pues eso, asombroso y que luego no hay que quedarse con los titulares de Twitter, con el tertuliano de turno que cuenta el resumen de esto, no, hay que acudir
o acercarse o aproximarse a ese compendio brutal de publicaciones científicas que han ido apareciendo mes a mes y que, bueno, se ha ido corrigiendo, autocorrigiendo. Y lo que yo digo siempre, la ciencia en directo, es lo que hemos visto este año. Qué bonito, y a la vez, para mucha gente, qué sorpresa. Ha visto también las vergüenzas, entre comillas, de esos descubrimientos que no son siempre verdades absolutas, como decimos aquí. Exacto. Que es todo muy prudente, muy humilde también, y a base de errores. Y las mentes más brillantes del mundo actualmente vivas han estado trabajando en este tema. O sea, eso que la gente no quepa ninguna duda. Eso es. Bueno, te he colado, pero esta sección es de Ignacio Crespo. Perdón. Un gran amigo. Es la inocentada para él. Un gran amigo del programa. Ignacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Ya tenía ganas de volver. Sí, yo hablas contigo, siempre te digo que eres la voz de la radio, bueno, la voz de la ciencia en la radio. Eso es más exacto, porque la voz de la radio anda que no habrá mejores que la mía. Ahí está Gabilondo, nuestros amigos Alfredo Menéndez, aquí Alsina, pues tenemos muchos. Siempre se dice que Luis del Olmo, que se nos olvida siempre Luis del Olmo, el que inventó la radio casi aquí en España. Pero bueno, trajo el formato de la tertulia, ese formato tan clásico que además en divulgación hemos explotado tantísimo. Exacto, sí, y que da sobre todo debates interesantes, pero no debates de uno contra otro, sino de compartir conocimiento, que aquí es muy importante. Primero que te quiero preguntar con lo que he dicho a Dani, ¿cómo has vivido tú este año? Para mí este año, personalmente, ha sido el año revelación, en el que he podido hacer más divulgación que nunca. La gente está apostando por ella y yo creo que es en parte un reflejo de esa necesidad de saber y de entender la vorágine en la que estamos viviendo. Porque ya ha dicho Dani que hemos visto lo bonito y también hemos visto lo feo. Tenemos que entender la metodología que hay detrás de todos los descubrimientos y avances para entender por qué a veces parece que damos pasos hacia atrás, que no son hacia atrás. Es la propia naturaleza de la ciencia. Eso es. A mí me ha encantado también, es que tienes una densidad de publicaciones actualmente que no sé si es alta o baja, pero es compacta. Desde luego es una densidad muy extensa. Eso sí. Y aquí te llamo especialmente porque estamos terminando este año horrible y quiero que hagamos unos highlights de las noticias científicas de este año 2020, que como publicaste en La Razón, esos 10 avances científicos más espectaculares de 2020 o las noticias de 2020 que tuvieras contarnos, ¿con qué te quedarías? Yo no sabría con qué quedarme. De hecho, lo digo en el propio artículo que cojo 10 porque es un número bonito y es fácil el clic, pero que si tuviera que quedarme con unas, tendría problemas de verdad. Hay un montón de avances que no he contemplado ni siquiera. Que de repente traigamos muestras lunares que no habíamos tenido realmente en 50 años. Eso es brutal y no está enumerado como lo más espectacular, pero porque competimos con cosas como, por ejemplo, GPT-3. GPT-3, esto ha sido... Claro, esto a la gente que está en inteligencia artificial e incluso a los que no, les ha sorprendido mucho. Una inteligencia artificial que ha aprendido con un volumen de información mayor que sus competidoras anteriores y que lo que permite ahora es desarrollar textos enteros, artículos a partir de unas pocas líneas, simular a personas y recrearlas en base a cómo más o menos se habían comunicado en una pequeña muestra que le demos. Es capaz incluso de transformar el texto normal de persona a persona, el lenguaje natural, en lenguaje de programación para darle órdenes a una máquina. Esto es una locura. Y esto ha sido 2020 al más puro estilo. Que además esos modelos se llaman Transformers, como dice, Eso es. Me gusta un montón el nombre, GPT-3, que parece en las mascarillas estas, no, es una inteligencia artificial de la buena que habla, escribe noticias y programa. Es que hace de todo. Estamos en tiempo de datos, sí. Claro, y espérate porque, claro, esto es GPT-3. El año pasado GPT-2 ya sorprendió. ¿Qué pasará en 2021? Porque esto está GPT-4. Cada vez avanzando más. Claro. Es más, dentro de ese avance tan loco de la inteligencia artificial, a finales de año, hace relativamente poco, se dio otra de las grandes noticias, que era el AlphaFold. Otra inteligencia artificial que en este caso lo que hacía era intentar predecir cómo se pliegan las proteínas. Un problema muy complejo, porque Dani lo sabrá de sobra, que ver la construcción de una proteína y deducir cómo se va a doblar y por lo tanto las funciones que va a desarrollar por su estructura tridimensional es muy difícil. Pues muy importante este hallazgo. Exacto. Muy importante y ha pasado desapercibido, ¿cierto? Sí. Y esto, que cuesta tanto hacerlo con los métodos tradicionales, cuesta en cuanto a tiempo y en cuanto a dinero, las inteligencias artificiales, en concreto este AlphaFold de DeepMind, que es la empresa en concreto implicada, de Google, pues
está dando unos resultados brutales, unos resultados tremendamente competitivos que revolucionan el paradigma. Esto para el desarrollo de fármacos puede ser determinante, por ejemplo, para todas las fases preclínicas. Que bueno, son tiempos de inteligencia artificial, cómo me gusta esto. Es que desde luego revoluciona cualquier área, incluso en modelos predictivos de esto de COVID, que no quiero hablar de COVID porque es el monotema del año, pero sí que también son muy importantes para hacer modelos estadísticos, que es una ciencia muy joven, por decirlo así. La IA ha revolucionado también este mundo de la estadística, ha sido muy, muy curioso. Sí, aprovecha las capacidades de cómputo propias del ordenador, les da un mejor rendimiento para muchas cosas y da resultados brutales. Es más, en esta línea que estás diciendo de hacer mejores modelos, hay otro descubrimiento muy chulo de 2020, que es con la computación cuántica. Sabemos, claro, nuestros ordenadores cuando se enfrentan a simular modelos biológicos tienen una limitación porque son modelos tremendamente complejos, con muchos factores por ahí dando vueltas. No son tan potentes, ni siquiera los mejores superordenadores como para hacer una buena simulación. Pero dentro de esta carrera hacia el progreso tecnológico nos encontramos con los ordenadores cuánticos, que tienen una capacidad de cómputo teóricamente muy superior. En cuanto consigamos crear ordenadores cuánticos que sean comercializables para grandes empresas y para investigación, vamos a crear modelos mucho más finos. Bueno. Y en este avance que estoy diciendo, 2020 ha sido un nuevo paso. Se ha vuelto a declarar un pequeño, ¿cómo decirlo?, reivindicación de haber hecho la supremacía cuántica, de haber conseguido que un ordenador no completo, pero un ordenador cuántico, haya logrado hacer un cálculo en menos tiempo, muchísimo menos tiempo que el supercomputador más potente de toda China. Estamos hablando de reducir un cálculo que duraba pues unos 2.000 millones de años, una barbaridad, apenas unos 200 segundos. Qué fuerte. Esto es 2020 también. 2020 y la computación cuántica ya ha llegado para quedarse, ya se están comercializando los primeros, ahora mismo están en tamaño bastante industrial, no son muy... Sí, y tienen truquillos a la hora de cómo te dicen que llegan a calcular, pero bueno, que vamos paso a paso hacia una computación cuántica pura y como la que en principio nos vende la teoría. Me encanta porque yo de niño, cuando hablaban de cómo crecían los ordenadores, que yo tenía un Pentium, Dani yo creo que tenía también a lo mejor un Spectrum, puede ser. Yo tenía un Abaco y una regla de esa, en vez de calculadora, una regla. Con pedales, ¿no? Sí. Pues sí, que cuando veías cómo evolucionaba la computación, estaba la ley de Moore, estaba conocida, que cada 2 años o cada año y medio hay como varias versiones que se duplicaba el número de transistores en un ordenador. Claro, hemos llegado a los límites físicos del tamaño de esos transistores y incluso del número de transistores en un espacio reducido. Entonces, claro, esto ha venido para romper esa ley, ya esa ley se caducó y la computación cuántica ahora va a crecer esa potencia computacional, va a dejar crecer todavía de forma exponencial, que tanto se ha hablado también de exponencial este año. Sí. Y lo que decía, viene junto con la inteligencia artificial, que tiene su propia ley para sustituir a la de Moore. Tiene esta idea de la ley de Hwan, que ya habla de un crecimiento exponencial mucho, mucho más serio. Eso es. De varias cientos de veces de mejora en cuestión de unos meses. Eso pasa en 2020. Qué año más bonito. Ahora, vístelo así, lo veo de una manera diferente. Es que ha habido una cantidad de cosas espectaculares, ya estás viendo. Venga, ¿otro highlight tienes por ahí? De este año pasado. Pues mira, yo voy a repetirme porque ya lo he contado en más sitios, pero a mí es que me parece muy, muy chulo. Estamos intentando luchar por todos los caminos posibles contra muchísimas enfermedades, porque al final es uno de los grandes problemas que tiene la humanidad desde hace mucho tiempo. Y uno de ellos es la ceguera, de estos que dices, no tengo ni idea de cómo enfrentarme a ella para prevenirla. Pues resulta que sí que hay idea, y hay hilos de investigación muy interesantes que parecen dar sus frutos. Por ejemplo, hay uno que no es exactamente del que estaba hablando en otros lados, que lo que intenta es trasplantar células madre modificadas para que viajen hasta la retina dañada en pacientes que tengan una ceguera producida por problemas retinales. Pues en estos casos parece ser que está habiendo también resultados muy interesantes. Y este mismo año, en algunos ensayos que se han hecho en pacientes, se ha visto una recuperación de la pérdida que estaba ocurriendo de células en la retina. O sea, se estaba frenando el envejecimiento de ese tejido y, por lo tanto, evitando que perdieran a tal velocidad la visión. Esto es brutal. Esto es 2020. Que bueno, 2020, pues ya digo, tenemos aquí descubrimientos científicos, el momento de la ciencia, el mejor momento de la ciencia, creo yo, de la nueva era. Con Dani siempre hablamos de esto, sí. Cuando la ciencia se necesita, la ciencia responde. Y hemos visto que la sociedad ha necesitado la ciencia y ahí hemos estado todos. Lo que pasa es que la gente quería que esto fuera como por arte de magia. Claro.
Y eso es imposible. Magia borras. Bueno, y no quiero perder la oportunidad, Ignacio, que ya sabes que Dani es, bueno, como tú, soy unos consumidores de divulgación increíble e inagotable. Y estamos hablando aquí de tu recién publicado libro, Una selva de sinapsis. Y sabes que Dani todos los años publica un top también del año en literatura de divulgación científica y en general también de no ficción, ¿no? Y estamos hablando justamente de tu libro. Creo que merece una reflexión también, hablando de... Merece la pena leerlo y comprarlo y regalarlo. Una selva de sinapsis ha sido para mí un libro pues que me ha gustado muchísimo. Bueno, lo he dejado por escrito por ahí en alguna página también. Y lo dejaré por escrito el día 31, pasado mañana, ¿no? Si hoy es 28. En ese punto azul pálido. El jueves, perdón. Spoiler. Sí, lo dejaré ahí también porque y sobre todo viniendo de alguien que es súper joven. O sea, y con esta visión que le das al libro, Ignacio, tan amplia, tan Oliver Sacks, por así decirlo. Qué bueno. No solamente desde el punto de vista de la ciencia, de la neurociencia, sino que hay también ahí una amplitud de mira y un humor que a mí me ha gustado. No sé si hay gente que no le gusta ese humor, pero a mí este humor me ha encantado, con mucho guiño, con muchas referencias. Muy ácido a veces. Sí, muy ácido, muy fino, una ironía británica, un humor muy british. Pues muchísimas gracias, me hace un honor. Y ahora que tengo el spoiler de que saldré en esa insigne lista, pues todavía más honrado me encuentro. Yo te tengo ahí en mi casa y te he disfrutado, Ignacio. Yo no tengo esa lista de Dani, pero yo tengo en mi mesa de camilla, la he disfrutado muchísimo y además el capítulo este que me dijiste, que me dedicaste también, que dijiste, te va a gustar de los últimos capítulos, el de los fractales. Y hablar de fractales y cerebro es una cosa que lo cerebro. ¿Has visto? He aprendido... Y se mete con la química de los franceses en el libro, que me encanta. Bueno, pero con cariño. Con cariño, por supuesto. Bueno, al menos con los químicos. Sí. Bueno, Ignacio, muchísimas gracias y que pases un feliz año 2021, que sea mejor, que peor en la humanidad es imposible, pero en la ciencia todavía se puede mejorar, ¿eh? Se puede mejorar, se mejorará. Sí, se mejorará. Un abrazo. Un abrazo, Ignacio. Venga, un abrazo a los dos. Hasta luego. Adiós. Desde luego este año 2020 ha sido un año inolvidable, un año épico para todos, para bien y para mal. Hemos vivido situaciones límites, hemos vivido momentos donde nunca creímos estar y yo siempre lo comento, a nivel matemático creo que ha sido el mejor momento para los números, paradójicamente, y es duro decirlo, pero las matemáticas han estado más referenciadas que nunca, con más necesidad de entenderlas que nunca, sobre todo la estadística, que es cómo medimos nuestro mundo natural, que es imperfecto, las matemáticas son perfectas, pero estamos en un mundo imperfecto y creo que han ayudado también mucho a entender, a soportar y a aguantar y a tener paciencia en estos meses tan duros de confinamiento, de pérdidas innumerables y creo que las matemáticas están ahí también para ayudarnos, para entender lo que nos rodea. Hemos vivido ese aplanamiento de la curva, que quiero recordar siempre cuando empezó este confinamiento, se hablaba siempre de aplanar la curva, que al fin y al cabo es hablar de la curtosis, de la curvatura, de ese momento exponencial que vivimos en marzo. Hemos llegado a puntos máximos, que también se miden a través de derivadas. Hemos llegado a puntos muy estables, muy buenos, y después cambio de tendencia otra vez. En junio, julio, volvimos a vivir una segunda ola. En septiembre volvimos a tener una tercera ola, que le llamo yo aquí propiamente española, porque era la segunda europea, la tercera española, parece esto Carlos I de España, V de Alemania. Pero vivimos muchas matemáticas todos los días. Todos los días se abrían los informativos, los periódicos, con números y más números. Pero los números requieren una comprensión, un contexto. Si no, serían como decir palabras al viento y decir yo aquí silla, micrófono, Javier Egea. Pues no, tengo que construir una frase, una oración para hacernos entender. Creo que ha sido un momento, ya digo, inolvidable para todos, que estudiarán los niños. Me llegó el otro día un meme que decía... otra vez me han preguntado en el examen la medida restrictiva por provincias en 2020. A ver cómo apruebas eso dentro de 20 años, que no lo entendemos todavía ahora, imaginaos dentro de 20 años. Bueno,
os deseo de aquí de todo corazón un 2021 pues ya libre, COVID-free de verdad, con una vacuna que ha venido para salvarnos de esta situación tan horrible, y os deseo que haya mucha ciencia siempre hasta el infinito. Estamos aquí compartiendo un programa especial de reflexión, de descubrimientos científicos de 2020, y quiero también dar las gracias a Dani Torrerosa, que siempre nos acompaña en momentos y bonitos. Gracias a ti por lo que acabas de contar, por tus palabras, porque has contextualizado muy bien todo lo que ha sido el año. Ha sido con matemáticas también. Con muchas matemáticas. Sí. Pues esto es todo por hoy, porque somos seres finitos y hay que terminar los programas de radio alguna vez. El año que viene, es decir, la semana que viene, seguimos por inducción en N+1. Yo soy Santi García Cremades y esto es Raíz de 5 en Radio 5, Todo Noticias.